Saludos amigos de YouTube, nuevamente Víctor te saluda. El día de hoy tenemos el siguiente problema, pero antes de continuar te pido de la manera más comedida te suscribas a mi canal y le des me gusta al video, que con este sencillo gesto me ayudas un montón para seguir subiendo este tipo de videos. Muy bien, vamos a hacer el siguiente problema. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Ya me dice que la fuerza resultante es la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 de las tres fuerzas. Para ello, primero obtenga la resultante, me pone un F' igual a F1 más F2, y después forme la fuerza resultante, que es igual a la fuerza prima más la fuerza 3. Es lo que me dice el problema. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo tengo estas tres fuerzas que están actuando justo aquí en este elemento. Me dice que la fuerza resultante es una, o sea, que lo que yo debo hacer es sumar las tres fuerzas. Entonces la fuerza resultante no es más que la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. ¿Sí? Entonces lo que me dice el problema es lo siguiente. Quiere que haga dos sumas. Quiere que sume la fuerza 1 y la fuerza 2, que es la que está acá. Sumando estas dos fuerzas me va a dar una fuerza que la debemos llamar fuerza prima. Y esta fuerza prima que vamos a encontrar aquí debemos sumarla con la fuerza 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tema estamos viendo lo que es la suma de vectores con la que es la regla del triángulo. Y la regla del triángulo solo sirve cuando tenemos dos fuerzas. Es por eso que la divide en dos. Es por eso que es el sumatorio de dos fuerzas. Y, y bueno, pues vamos a resolverlo. Entonces, primer paso, vamos a encontrar F', que sería la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces, con el desarrollo vamos a aplicar lo que es la regla del triángulo, ¿ya? Este es el triángulo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo yo obtuve este triángulo? Ahora se los procederé a explicar. Recuerden que mi explicación es como si ustedes estuvieran haciéndolo a mano, ¿sí? Entonces, primer paso, dibujamos el plano cartesiano con el eje X y el eje Y. Segundo paso, dibujamos cualquiera de las dos fuerzas. En este caso, yo conozco la fuerza de 30 newtons y me da su pendiente. Me está dando su pendiente aquí. Bueno, si imaginemos que están haciendo a mano y ustedes tienen la línea cuadritos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuentan 4 cuadritos a la izquierda, 1, 2, 3, 4 y cuentan 3 cuadritos hacia arriba. 1, 2, 3, hacen un puntito y unen con una línea, desde el origen hasta el puntito. Y hacen el largo del vector. En este caso, la fuerza 1 tiene una magnitud de 30 newtons. Ahora voy a hacer algo un poquito medio interesante. Si nos damos cuenta, este vector mide 30 newtons, así que este método cuando ustedes lo hagan en un software es muy factible. ¿Por qué? Porque ya no necesitan calcular, ustedes solo dibujan los vectores y ya tienen alguna idea de cuál debe ser la respuesta. Por ejemplo, yo sé que este vector mide 30 newtons. Ahora, muy bien, ya dibujé el primer vector, ya sé me está dando la dirección. En este caso me da las medidas de su triángulo rectángulo que se forma. Me pueden dar el ángulo o el triángulo rectángulo, no importa. En nuestro caso ya me da este pequeño triángulo que me dice la dirección y ya me da la magnitud que es de 30 newtons. Entonces, ¿cómo es la regla del triángulo? Dibujo cualquiera de las dos fuerzas, no importa si dibujo primero la fuerza 1 o la fuerza 2. Una vez que yo dibujé una de las fuerzas, en donde termina el vector, hago un pequeño plano cartesiano, igualito al original. Tal como fue el original, dibujo acá. Este sería mi nuevo Y y mi nuevo X. En base a este nuevo plano cartesiano, dibujo mi otro vector, desde aquí. Entonces, con la misma dirección que estuvo originalmente. Recordemos que en el ejercicio original la fuerza 2 tenía una magnitud de 20 newtons. Perdón, señalé mal aquí. Tiene una magnitud de, hasta acá, perfecto. Tiene una magnitud de 20 newtons con un ángulo de 20 grados medido desde la vertical. Desde acá tiene 20 grados. Exactamente como lo hice aquí. Dibujo la fuerza 2. Y aquí es donde se aplica lo que es la regla del triángulo. ¿Por qué? Porque si yo sumo esta fuerza 1 más la fuerza 2, ¿qué es lo que me debe dar? La respuesta no es más que el vector que se forma desde el origen hasta el último vector que dibujé. Entonces, esta es mi fuerza prima, desde el origen hasta el último vector que yo dibujé. Y si yo mido esto de aquí, yo sé que la respuesta me debe dar aproximadamente 30.85 newtons. ¿Sí? Es la respuesta que tiene que salirme la fuerza prima con los cálculos. Ahora que yo tengo este triángulo de aquí, lo saco, ¿sí? Entonces, pero lo importante de aquí es lo siguiente. Yo debo darme cuenta de algo. Primera cuestión, saco los datos relevantes, es decir, necesito 3 datos del triángulo. Yo tengo esta fuerza 2 que es de 20 newtons, tengo esta fuerza 1 que es de 30 newtons y tengo este ángulo.
Tengo este pequeño ángulo que vale 20 grados y este ángulo alfa que está dado en relación a este triángulo de aquí, no, pero tienen que estar en grados. Ojo, el ángulo tiene que estar siempre en grados. Entonces necesito pasarlo a este alfa a grados. Y lo que necesito también es este pequeño ángulo llamado beta. ¿Por qué? Porque cada vez que yo calculo una fuerza, siempre debo encontrar el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Esa es la horizontal y siempre, y de preferencia, si no me especifica el ejercicio, siempre se debe medir el ángulo en sentido de tal forma que el ángulo que se forma entre la horizontal y el vector debe ser de 90 grados. Es decir, si el vector, en este caso, como el vector está por acá, me conviene medir este ángulo de aquí. Si el vector estuviera, si este vector fuera el resultante, me conviene medir este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, como no me especifica este ejercicio cómo debo medir, no me especifica cómo debo medir el sentido del vector, yo lo mido de esa así. Lo mido con respecto a la horizontal. Aquí trazo una pequeña horizontal justamente. Y con respecto a esta horizontal voy a calcular mi beta, porque yo necesito la dirección de este vector. Ya van a ver por qué. Entonces, necesito también este ángulo phi. Recordemos que phi es todo este ángulo de aquí. Todo el ángulo del triángulo. Del triángulo, ojo. Del triángulo, no de la horizontal, solo del triángulo. Y beta sería esta pequeña porción que yo necesito. Muy bien, entonces, ¿cómo procedo a calcular? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Con este triángulo es con el que yo voy a trabajar, como lo pueden ver aquí en pantalla. Entonces, primera cuestión, yo necesito saber cuánto vale alfa, pero yo necesito en grados. Entonces vamos a hacer el cálculo del ángulo alfa. Entonces, yo sé que este vector está trabajando con este triángulo de aquí. Así que ya por este momento, por este instante, me voy a olvidar este vector y solo me fijo en el triángulo. Yo sé que alfa es este ángulo que está éxito. Aquí justamente entre el 3 y el 5 se forma alfa. Yo voy a entonces aplicar una de las funciones trigonométricas que es el seno. El seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, perdón. Entonces, como este es alfa, el cateto opuesto, ¿cuál sería? Como este es el ángulo alfa, su lado opuesto es el 4. Sería cateto opuesto es 4. Y la hipotenusa, ¿cuál es? Es el lado más largo. Sería 5. Recuerden que solo se aplica en triángulos rectángulos. Entonces, despejo alfa. Alfa es igual a seno a la menos 1 de 4 sobre 5. Resuelvo esto en la calculadora. Y alfa debe salir de 53.1 grados. Recordemos que el sistema internacional solo me acepta 3 cifras significativas. Es decir, que el resto de cifras borro. Me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si esta primera cifra que voy a borrar es menor a 5, dejo el número tal como estaba. Y si es mayor a 5, redondeo lo inmediato superior. En este caso, como 3 es menor que 5, no hago nada, simplemente borro todos los números y copio exactamente las 3 primeras cifras significativas. Entonces yo ya tengo cuánto vale alfa, porque yo necesito en grados, ya sé que vale 53.1 grados. Ahora voy a hacer el cálculo de la fuerza prima mediante la ley de cosenos. ¿Por qué la ley de cosenos? Porque tengo dos lados del triángulo y y conozco el ángulo que forman estos dos lados. Entonces necesito aplicar la ley de cosenos. Mi fuerza prima, que es igual a mi fuerza 1 al cuadrado más mi fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Entonces, mi fuerza 1, ¿cuál es? 30 newtons. Mi fuerza 2, 20 newtons. Y mi ángulo que se forma sería 20 grados, que sería este pequeño ángulo de aquí, más alfa. Este es todo el ángulo del triángulo. Recuerden que yo debo ocupar todo este ángulo. Este ángulo yo sé que es 20 más alfa. Muy bien. Entonces, antes de colocar la respuesta, yo detallé aquí paso a paso. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si yo pongo la respuesta directa, no les va a salir. Y van a pensar que está mal. Y no es eso. Lo que pasa es que en algunos casos su calculadora está mal configurada. Entonces, debido a esto, les da algunos errores. Mi intención con poner tantos pasos es para que ustedes verifiquen que su calculadora esté correctamente verificada. Es decir, si ustedes ponen 30 al cuadrado, debe salir esto. Si ponen 20 al cuadrado, debe salir esto. Si ustedes ponen en su calculadora menos 2 por 30 por 20 por coseno de 20 más 53.1, debe salir esto de acá. Es mi intención que por poner tantos pasos. Muy bien, entonces sigo. Por ejemplo, aquí ya multipliqué 2 por 30 por 20, me salió 1200. 20 grados más alfa, ya reemplacé el valor de alfa que es de 53.1 grados. Entonces ya sumé aquí 900 más 400 es 1300 newton cuadrado menos 1200 coseno de, sumé los ángulos. Y aquí está justamente el resultado, 1300 newton cuadrados menos el producto de esto debe darles el valor que pueden ver aquí en pantalla. A esto aplico la resta
tengo el valor que pueden ver aquí. Saco la raíz cuadrada y la respuesta final es de 30.85 newtons, que si recordamos era exactamente lo que mismo que debía medir este, valor, este ángulo de aquí. Este lado de aquí, recuerden que estamos calculando este lado de aquí, y efectivamente 30.85 es lo que debía dar. Y comprobamos de manera matemática que este valor es el que da. Pero recordemos que el sistema internacional solo acepta 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Si el primer número que voy a borrar es mayor que 5, tengo que redondear al inmediato superior. Si este número que voy a borrar es menor que 5, no hago absolutamente nada, simplemente copio el número tal como está. Pero aquí hay una excepción. Este no es mayor a 5 ni menor a 5, es igual a 5. El libro me dice una regla especial. Cuando esta cifra es igual a 5, depende del número que está a su izquierda. Si este número es par, no lo hago nada, no redondeo. Y si este número es impar, lo redondeo al inmediato superior. En este caso, como 8 es un número par, simplemente borro el 5 y no hago absolutamente nada. La fuerza prima es de 30.8 newtons. Ya calculé su fuerza prima. Ahora necesito saber su dirección. Recordemos que la dirección siempre se mide con respecto a la horizontal. Entonces yo necesito este pequeño ángulo llamado beta. Yo lo llamé beta. Y si nos damos cuenta, el valor aproximado de este debe ser de... vamos a ver. De 1 grado aproximadamente, ¿ya? ¿Por qué digo aproximadamente? Porque este software no lo tengo configurado para que el ángulo me dé exacto, ¿sí? El ángulo no me va a dar exacto porque no está configurado así todavía. Lo siento mucho, no he resuelto esa parte aún. Pero bueno, yo ya sé que debe darme aproximadamente 1 grado. Muy bien, vamos a calcularlo. Primeramente vamos a calcular el ángulo phi mediante la ley de senos. ¿Pero por qué? Si yo quiero beta, pero yo necesito saber phi. Phi es todo este ángulo que se forma entre estos dos lados, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Voy a calcular phi primeramente. Entonces, ¿qué sería? Seno de phi, porque voy a aplicar la ley de senos, seno de phi sobre el lado opuesto sería, el de acá sería 20 newtons. Seno de phi sobre 20 newtons es igual a, voy a coger ahora un ángulo y un lado que yo conozca, es decir, yo conozco este ángulo y conozco este lado, así que voy a ocupar seno de 20 grados más alfa que equivalía a 53.1 sería seno de 73.1 sobre su lado opuesto, que en este caso el lado opuesto de este ángulo es la fuerza prima, que tenía un valor, bueno, fuerza prima. Ahora, despejo. Como a mí me interesa solo el seno de phi, el 20 newtons lo separo. Como este 20 newtons aquí está dividiendo, pasa a multiplicar 20 newtons por seno de 73.1 grados sobre 30.8 newtons. Ya reemplazar aquí el valor de la fuerza prima. Newton con newton se simplifican. ¿Y qué me queda? 20 por, nuevamente les recalco, yo coloco aquí el valor del seno para que vean que esto salga en su calculadora, para que verifique que esté correctamente configurado su calculadora, ¿sí? Entonces, ahora aquí, siguiente paso, despejo el seno porque solo me interesa phi. Sería seno a la inversa de todo este producto, 20 por seno de 73.1, que es 0.957, dividido para 30.8. Me sale que este producto está aproximadamente en 0.620. Y finalmente phi es igual a 38.34 grados. Nuevamente, el sistema internacional solo me pide 3 cifras significativas. Es decir, esos 3 primeros números. El resto borro. Entonces, me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si esta cifra es mayor a 4, si esta cifra es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. Si es menor a 5, no hago absolutamente nada. En este caso, como 4 es menor a 5, no hago absolutamente nada. Simplemente borro y copio el resto tal como está. 38.3 grados es lo que vale phi. Ahora vamos a calcular beta. ¿Y por qué calculamos beta? Porque esto es lo que me interesa la dirección. Ya les voy a explicar por qué necesito esta dirección de aquí. Muy bien. Ahora voy a calcular dirección beta. ¿Beta cómo calcular? Sería phi. Phi recordemos que es todo el ángulo que está aquí. Vamos para no estar subiendo a cada rato. Phi, recordemos que sería todo el ángulo que está aquí. Desde aquí hasta acá. Ya, entonces yo sé que debe ser phi menos 90. ¿De dónde sale este 90? Justamente de acá. De este pequeño triángulo de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que este vector, aquí se forma un pequeño triángulo, justamente aquí. Esperen un ratito, algo se fue, algo no está bien. Ya. Muy bien, esperen un momento. Entonces, justamente aquí se forma un pequeño triángulo. Aquí. Debido a la fuerza 1 que me da este triángulo de aquí. Entonces, como aquí este vector está dado mediante un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí es de 90 grados. Yo sé que este ángulo alfa vale
es 53.1, ¿ya? Recordemos que en todo triángulo rectángulo, si yo conozco uno de sus ángulos, el otro ya lo sé automáticamente. ¿Por qué? Porque yo sé que si es un triángulo rectángulo, uno mide 90 grados. Y yo conozco este ángulo que sería alfa, que vale 53.1. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Recordemos que para lo que es en teorema de Pitágoras, para calcular cualquiera de los dos ángulos, sería el resto 90 menos uno de sus ángulos. En este caso yo conozco alfa. ¿Por qué? Debido a que verán, todo triángulo, no importa el tipo que sea, la suma de sus ángulos debe dar 180 grados. Entonces, si este ángulo de aquí ya mide 90, por consiguiente estos dos sumados, ¿cuánto me deben dar? 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 es 180. Y todo triángulo, no importa el tipo, debe ser 180 grados. Solo que este, como al ser un triángulo rectángulo, se le dice que se le resta es 90 menos uno de sus ángulos. ¿Por qué? Porque ya se sobreentiende que este vale 90. Porque ya una vez que yo digo que es un triángulo rectángulo, yo sé que uno de sus ángulos mide 90. Es por eso que aquí coloco ya 90 menos alfa, que sería esto más esto debe dar 90. Si yo conozco este ángulo de aquí, ¿cuánto vale el de acá? Sería 90 menos este pequeño ángulo de aquí, automáticamente encuentro el de acá. Entonces sería phi es menos 90 menos alfa. Entonces, si yo me doy cuenta, a phi toques todo esto de aquí, que empieza desde este vector hasta donde termina el triángulo, es el ángulo phi. Y el ángulo que yo estoy encontrando de 90 menos alfa sería vuelta el ángulo desde el vector hasta la horizontal, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, si a phi, que es todo esto, le quito 90 menos alfa, que sería este ángulo de aquí, ¿cuánto me sobraría? Me sobraría beta, que es lo que a mí me interesa. Siempre me interesa el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Sería 38.3 grados menos 90 menos alfa. Alfa vale 53.1. Resto estos ángulos, me sale que beta es igual a 38.3 grados menos 36.9 grados. Y beta me dice que tiene un valor de 1.47 grados medido en sentido antihorario, ¿sí? Bueno, le quise poner así porque estoy midiendo el ángulo de aquí hacia acá. Por eso le puse este símbolo. Ustedes no deben ponerlo. Esto solo es más explicativo, ¿sí? Mejor de hecho lo voy a borrar. Muy bien. Ahora recién hemos sumado las dos primeras fuerzas, ¿sí? Este ejercicio es un poco así, es un poco tedioso. Es un poco más para comprender muy bien el tema. Ahora, ¿qué es lo que me decía el problema? Muy bien. Ya hice la primera parte. El problema me decía efectivamente. Déjenme un ratito. El problema decía lo siguiente. Que debo encontrar F' sumando F1 más F2, ya lo hicimos. Ahora debo formar la fuerza resultante, la que realmente interesa. Y esa es igual a la fuerza prima más la fuerza 3. Entonces aquí hubo un pequeño inconveniente que les voy a comentar, debo decir a continuación. Entonces, primer paso, dibujo cualquiera de las dos fuerzas, ¿sí? En este caso yo dibujé mi fuerza prima. ¿Y cómo dibujé? Porque yo ya sé su magnitud, que era de 30.85 newtons. Yo sé su ángulo con respecto a la horizontal, por eso siempre se hace con respecto a la horizontal, porque por ejemplo un plano siempre tiene un eje horizontal, por eso yo sé que con respecto a la horizontal aquí se formaba un ángulo de 1.47. Entonces, ¿cómo es la regla del triángulo? Dibujo cualquiera de las dos fuerzas. Donde termina esta fuerza hago un nuevo plano cartesiano para dibujar la segunda fuerza. Es lo que hice acá efectivamente. Voy a borrar esto de aquí, está adelantado todavía. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Eso, aquí está ya. Donde termina este triángulo, dibujo la otra fuerza, en este caso sería más mi fuerza 3. Entonces ya tengo fuerza prima más mi fuerza 3, que me va a dar mi fuerza resultante. ¿Dónde está mi fuerza resultante? Desde el origen hasta donde termina el vector. Esta es mi fuerza resultante. Desde el origen hasta donde termina el vector. Justamente el triángulo que pueden ver aquí. Este triángulo de acá ya. Pero si nos damos cuenta, este triángulo es... O sea, este es el real. Aquí está la... Perdón. Aquí está la respuesta correcta. Más sin embargo, debido a su pequeño tamaño, hice otro triángulo acá. Justamente que ya lo van a ver para acá. Este triángulo de aquí lo hice yo. Ya, reflejando, asumiendo que... haciéndolo más grande, ¿ya? Solo más grande, ojo. No estoy diciendo que estos valores son reales porque... Y aquí yo digo que este ángulo mide 1.47 grados cuando no es cierto. Realmente este ángulo mide más de 45 grados. Pero lo único que hice fue trasladar este triángulo, abrirlo un poco más. ¿Para qué?
Para poder colocar estos datos que yo conozco y haga una interpretación más clara, ¿sí? Este no es el triángulo original, este es el triángulo original. Si queremos verificar cualquier respuesta, aquí debemos medir. Por ejemplo, yo sé que la fuerza resultante debe darme aproximadamente un valor de 19.18 newtons. Me debe dar la fuerza resultante, gráficamente me dice eso. Matemáticamente lo vamos a comprobar. Entonces, muy bien, vamos a proceder a calcular. Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente hice más grande este triángulo. Recuerden que este lado de aquí era F'. Entonces, este es F'. Recordemos que F' tiene un ángulo de 1.47 grados con respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces, otra cuestión. La fuerza 3 es igual a 50 newtons y también era horizontal. Entonces, si se damos cuenta, se nos forma una Z, en la cual estas dos líneas son paralelas. ¿Qué quiere decir que son paralelas? Que tienen la misma dirección, en este caso la de acá es horizontal y la de acá abajo horizontal. Entonces, la suma de los ángulos internos son iguales. Entonces, este ángulo de aquí es igual al ángulo que está acá. Si este mide 1.47, por consiguiente el de acá mide 1.47. Y la fuerza resultante estaría comprendida aquí. Y ahora necesito calcular la fuerza y la dirección de este vector. La dirección es el ángulo. Ya les dije que siempre se mide el ángulo, si no me especifica, con respecto a la horizontal. De preferencia, el ángulo que se forma en un ángulo no mayor a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo el ángulo con respecto a la horizontal, puedo decir este ángulo de aquí para acá o el ángulo de aquí para acá. Yo sigo respetando la regla, sigo midiendo desde la horizontal, ¿sí? Pero siempre se mide con referencia al ángulo que veamos que va a dar menos de 90 grados. En este caso yo voy a medir este ángulo de aquí. Este lo voy a llamar beta prima. ¿Y por qué pongo acá beta prima entonces? Porque si nos damos cuenta se forma así mismo una especie de Z. Acá era una Z invertida, aquí es una Z normal. Se aplica exactamente el mismo criterio. Si este ángulo de aquí, como estas líneas son paralelas, este ángulo de aquí es igual al ángulo que está acá. Si este es beta prima, por consiguiente el de acá es beta prima. Entonces yo calcularía este ángulo de aquí y automáticamente estaría calculando el de acá. Y es de aquí donde sale este triángulo. Recordemos, este no es el original, es el didáctico para poder representar muy bien los datos. Este triángulo es el original, solo que nos damos cuenta hay poco espacio y más se va a hacer un champús aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, ahora que ya tengo este triángulo, voy a proceder a resolverlo. Voy a hacer con el cálculo de la fuerza resultante mediante la ley de cosenos, ¿sí? Entonces tengo la ley de cosenos, fuerza resultante que es igual fuerza prima al cuadrado más la fuerza 3 al cuadrado menos 2 veces la fuerza prima por la fuerza 3 por el coseno del ángulo que forman estas fuerzas. Entonces, la fuerza prima 30.8 newtons, la fuerza 3 50 newtons y el ángulo que forman estas dos fuerzas es de 1.47. Elevado al cuadrado debe salir aproximadamente estos valores, 951.76 newton cuadrado, el valor que está aquí y el valor que está acá. Recuerden que estos valores yo les digo que debe ser aproximado. ¿Por qué? Porque bueno, yo debido a los cálculos utilizo todos los decimales. Sin embargo, ustedes pueden utilizar los decimales que están aquí y debe darles un resultado parecido. O sea, puede ser 950, 952, pero si ya les sale 630, algo está mal en su calculadora, ¿sí? O algo están digitando mal ustedes. Tengan mucho cuidado en eso. Entonces, el producto de todo esto me da el valor que está acá. Hago la suma y resta respectivamente. Tengo el valor que está aquí, saco la raíz cuadrada y la fuerza resultante dice que es de 19.18 newtons. Y ya habíamos dicho que esta es la respuesta que debía salir aproximadamente. Siempre mido en el original. Entonces este de aquí debe medir 19.18 newtons. Pero recordemos que el sistema internacional solo me acepta 3 cifras significativas. Y los 3 primeros números. El resto borro. Si el primer número que voy a... me fijo en los números que voy a borrar, en la primera cifra en específico. Si esta cifra es mayor a 5, redondeo al inmediato superior. Si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 8 es mayor que 5, tengo que redondear al inmediato superior. Entonces, ¿qué sería? Después del 19.1, ¿cuál viene? Viene el 19.2 newtons y ahí sí borro el resto. La fuerza resultante es 19.2 newtons. Y recuerden, siempre aunque no me lo pida, siempre debo calcular su dirección o su ángulo. En este caso yo lo llamé beta prima, este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo lo calculé? Mediante la ley de senos. Seno de beta prima sobre, sería su lado opuesto, que sería 30.8 newtons, es igual a, y ahora cojo dos lados que yo conozca. ¿Yo conozco este ángulo? Sí. ¿Conozco este lado? También lo acabo de calcular justamente. Entonces sería seno de 1.47 sobre la fuerza resultante, que es de 19.2 newtons. Es lo que coloco aquí y resuelvo.
Como yo solo quiero seno de beta prima, despejo. Entonces 30.8 lo retiro de aquí, lo paso al miembro derecho. Entonces como aquí está dividiendo, pasa a multiplicar 30.8 newtons por seno de 1.47 dividido para 19.2 newtons. Simplifico los newtons, newton con newton desaparece. Entonces despejo beta prima, el seno lo paso al miembro derecho. Y aquí está seno, al pasarlo al miembro derecho iría seno a la menos 1 de 30.8 newtons por el seno de 1.47, debes darle este valor que está aquí aproximadamente, sobre 19.2 newton. Realizo la operación que está dentro del paréntesis, beta prima es igual al seno a la inversa de 0.0414 y aplicando el seno a la inversa me dice que beta prima es de 2.37 grados. Y esta es la respuesta final, vamos a verificarlo. Si yo cojo este ángulo de aquí debe dar aproximadamente 2 grados. Ángulo de aquí, acá. Efectivamente da 2 grados. Recordemos que el software solo da números enteros, es por eso que no me salen estos decimales, ¿sí? Y con esto, bueno, hemos verificado que esta respuesta está bien. Y así hemos encontrado que la fuerza resultante es 19.2 newtons y el ángulo es de 2.37 grados. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, si no entendieron algo, vean el video nuevamente. Si no logran entender o algo no está claro, háganmelo saber en los comentarios que yo con gusto les ayudaré. Y gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video. Y una vez más te invito por favor a que te suscribas y le des me gusta al video.